Pues el día de hoy vamos a seguir con Mateo capítulo 24. Hoy vamos a ver una parábola. Ustedes saben que el Señor Jesús habló en parábolas, y una parábola es una historia sencilla que revela una verdad eterna. Por eso Él ha estado hablando todo el capítulo 24 acerca de los últimos tiempos, y en esos últimos tiempos habla sobre la cuestión de lo que es la gran tribulación. Si ustedes algún día se dan a la tarea de leer o escudriñar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de la iglesia en la tierra, ¿sí? Si recuerdan que empieza el Señor Jesucristo demandando y hablando algunas cosas buenas, por decirlo así, de la iglesia, de algunas iglesias nada más, no de todas, las 7, y entonces habla de esa iglesia en la tierra, cómo se desarrolla, qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer, los aciertos que como iglesia tenemos, como cuerpo de Cristo. Está hablando como una congregación. Ustedes saben la importancia de la congregación cristiana, aunque sabemos básicamente que hay muchas sectas, religiones falsas, ¿sí?, que no tienen nada que ver con Cristo, que mejor sería que se denominaran de otra manera, pero no iglesias cristianas, porque ponen en mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, pero existen, ¿sí? Entonces no se está refiriendo a ellas, el Señor Jesucristo no se está refiriendo a iglesias cristianas. Y la importancia que tiene una congregación cristiana es algo que el cristiano tiene que entender tarde que temprano, porque es nada más y nada menos que una embajada del reino celestial. Es un pedacito de tierra geográfica que el Señor dispone donde estén situadas para que ahí, ¿sí?, el Espíritu Santo como cuerpo de Cristo esté llevando a cabo toda la labor que dejó el Señor Jesucristo cuando se fue, que nos encomendó. Ahí en ese momento es fuerte la fuerza del Espíritu Santo porque es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso es que es bien importante que nosotros nos reunamos. No podemos los verdaderos cristianos prescindir de la palabra, pero como unidad en Cristo. Si ustedes observan, hay mucha gente que se reúne en el nombre de Jesús, pero no son cristianos, ¿sí? Y son millones, hermanos, que se reúnen. La Iglesia Católica es una iglesia que tiene muchos adeptos por todo el mundo, testigos de Jehová, en fin, muchas sectas, y hablan en el nombre de Jesús, pero están totalmente equivocados, perdidos y condenados al infierno. Hay gente que habla de Jesús también, pero están recluidos en sus casas, no vienen a la iglesia. Entonces, ante esa perspectiva, tampoco valoran lo que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra. Por eso, en los últimos tiempos, el Señor habla a las iglesias y reprende fuertemente aquello que estamos haciendo mal o que hemos dejado de hacer, pero también hay elogios de lo que se está haciendo bien. Segundo y tercer capítulo de Apocalipsis habla de la iglesia, de las congregaciones aquí en la tierra. Capítulo cuarto y capítulo quinto habla de la iglesia en el cielo, y posteriormente los capítulos del 6 hasta el 19 habla de la gran tribulación. O sea, de eso se compone el libro de Apocalipsis, nada más que hay que escudriñarlo. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo relata gran parte de lo que está en Apocalipsis y gran parte de lo que dijo Daniel en sus profecías de la segunda venida. La segunda venida de Cristo, hermanos, es un evento que todos, de verdad, todo cristiano estamos esperando. Todo cristiano tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente todos los benditos días esa segunda venida del Señor. Ustedes ya vieron los cantos, ya observaron con atención a qué se referían los cantos.
la palabra cantada. No cantamos emocionalmente por cantar, sino cantamos emocionalmente la palabra de Dios. Y nos regocijamos porque inclusive si ustedes observan, cuando estamos cantando las alabanzas, nuestros hermanos que elaboran esto ponen los versículos que avalan lo que estamos cantando y que viene en la Biblia. Entonces, de esa manera, muchos de nosotros estamos esperando, hermanos, de verdad. Todos los días oramos porque el Señor regrese. Ahora algo bien importante, del día y la hora, nadie sabe. Nadie sabe. Pero de lo que hemos estado viendo, si el Señor nos da ciertas referencias cuando ocurrirá. Es más, hoy va a ser muy específico. Y ha sido muy específico. No sé si tú te has dado cuenta en qué momento regresa el Señor. A mí me gustaría preguntarle a dos personas, pero mejor no. Cuando si se ha dado cuenta a través de estas predicaciones que hemos dado estos últimos 3, 4 domingos, que el Señor enfatiza en qué momento va a regresar. ¿Sí? Y tú te tienes que dar cuenta, porque del día y la hora sí es cierto, nadie sabe, pero hay momentos en que ya dijo, a partir de aquí, a la puerta está mi llegada. Pero del día y la hora nadie sabe, por eso no se puede predecir. Entonces, ante esa circunstancia, tú sabes que la tribulación va a durar, ¿cuántos días, Lulu? ¿Cuántos años, digo? Sí, la gran tribulación. ¿Quién sabe cuántos años va a durar la gran tribulación? 3 años y medio. Son los 3 años y medio posteriores a los 3 años y medio que va a haber una supuesta paz y tranquilidad aquí en la tierra, ¿sí? Que va a traer el hombre de pecado, la abominación de la desolación que terminamos hace 8 días y que vimos exactamente quién es este hombre y cómo va a aparecer. No sabemos quién es, pero va a aparecer, ¿no? Entonces 3 años y medio después de la paz errónea y falsa que va a traer el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, ¿no? Vienen 3 años y medio de gran tribulación como nunca lo ha habido antes en la tierra. Después de ese evento aparecerá el Señor. Aparecerá el Señor, pero no se sabe el día ni la hora. ¿Sí? Y ese evento nosotros, la iglesia redimida de este tiempo, no va a estar ahí. Va a ser arrebatada previamente y esperaremos a que pase esa gran tribulación para que posteriormente venga el Señor, como cantábamos hace rato, todo ojo le verá. La primera vez que Él viene en secreto, por decirlo así, es cuando viene a arrebatar a su iglesia. La levanta el Espíritu Santo como congregación y vámonos con Él. Y entonces aparece toda la cuestión del poder del anticristo con toda la influencia demoníaca. Va a ser una época tremendamente satánica y de maldad, ¿no? Ya no va a haber quien le impida. Me preguntaba una hermana en la semana, pastor, ¿pero sí va a haber salvos en la gran tribulación? Sí, va a haber predicación inclusive, va a haber predicación de algunas personas que son judíos, los que van a predicar el evangelio, y por medio de esa predicación del evangelio de estos judíos, mucha gente va a ser salva. ¿Quién sabe quién es? Ya lo mencionamos en las predicaciones. ¿Quiénes son? Está en Apocalipsis. El que me diga le doy un sneaker. Aparte de los 2 testigos, Katy, son 144,000 judíos que están en la Biblia. Los 144,000 son los que van a predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces, pero esta iglesia no va a haber iglesia. Estos perseguidos van a tener que huir literalmente. ¿Se acuerdan? Les dijo el Señor, corran por su vida, no se detengan, váyanse. Es más, Él va a ser benevolente y misericordioso en la huida que van a tener que tener. Y van a estar escondidos en cuevas, en muchos lugares, porque va a haber una persecución como nunca antes la había visto. Pero el día de hoy, hermano, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos va a hablar de esto mismo en secuencia con una parábola. ¿Sí? Así que abre tu Biblia, prende tu Biblia, ¿sí? Y los que no traen Biblia,
Hoy mis hermanos a través de la tecnología ponen los versículos, mi hermana Alejandra es la que está encargada de poner todos los versículos que vamos a ir observando uno por uno, ¿sale? Entonces vámonos a Mateo 24, Mateo capítulo 24, en el versículo, vamos a ver, ¿ya apareció ahí en la pantalla? ¿Qué versículo dice ahí? 32, vamos a ver hasta el 44. Y pongan atención, hermanos, no estén oyendo a los niños, porque los niños luego traen su pachanga allá arriba, ya posteriormente van a estar de este lado, pero no se distraigan. No vean si el audio está así medio, que se oye mucho mi respiración. Ok. No se distraigan, pongan atención a la predicación. ¿Sí? Si alguien, Pepe les dice que si alguien tiene alguna llamada o algo puede salir de una manera muy prudente y después regresa, ¿sale? Entonces vámonos a la parábola. Se llama la parábola de la higuera. ¿Ok? Mateo 24, versículo 32. Y cito: de la higuera aprendan la parábola cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene el Señor, pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Padre, a través de esta historia sencilla, Padre, común, sobre el árbol frondoso de una higuera, tú has encerrado varios valores eternos que hoy, Padre, deseamos conocer. Dice tu palabra, Señor, que cuando clamamos a ti, cosas grandes y maravillosas nos vas a revelar que nosotros no conocíamos, pero que ansiamos conocer, Señor. Que deseamos verdaderamente que abras nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver, Señor, con claridad la revelación de tu palabra, Señor. Podamos regocijarnos de tal manera que verdaderamente podamos tener la credibilidad que tú vives y existes en nuestro interior a través del Espíritu Santo. De otra manera, Padre, seríamos simples religiosos sin el Espíritu Santo adentro, repitiendo, Padre, como ese animalito llamado loro, todo aquello que tú has dicho, pero sin entendimiento, ni fruto, ni trascendencia. Ten misericordia de nosotros, para que podamos verdaderamente, Señor, ser esos hijos tuyos con testimonio de todo lo que hoy vamos a escuchar. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok,
Pues ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es un evento, hermano, que todo cristiano en su corazón debe tener presente. Todo el que es un cristiano verdadero debe estar todos los benditos días, ¿sí?, esperando el regreso. Así como un día llegamos a Cristo y ya no nos enteramos por medio de Iztapalapa, ni de la película de la semana, que Cristo fue crucificado, ¿sí?, en el monte de la Calavera, ¿sí?, para entregar su vida por nosotros, ¿sí? Así nosotros cuando llegamos a Cristo vimos el resplandor de la belleza de esa obra redentora. Vimos así enfáticamente, empezamos a darnos cuenta punto por punto lo que hizo en la cruz por nosotros. Todo lo que Él a través de su vida en esta tierra de 33 años que tomó carne, ¿sí?, que vino a este mundo, el Dios todopoderoso en el cual creemos, del que todo mundo habla pero no conoce, ¿sí?, vino a esta tierra. Nosotros no podemos decir, hermano, que Él no comprende nuestras vicisitudes y las cosas que atravesamos, puesto que Él tomó carne, tuvo emociones y sensaciones y pensamientos como nosotros, nada más que sin pecado. ¿Tú te imaginas un ser humano perfecto, sin pecado, cómo recibió todas las cosas aquí en la tierra? Y el dolor, a qué potencia lo recibió en su alma. Por eso no podemos decir, es que Él no nos entiende, es un Dios que está arriba y no nos comprende, que nos creó, nos dejó y se fue y nos dejó a nuestro libre albedrío. No es cierto. Se reveló a través de la palabra, bajó, se encarnó, sufrió y vivió todo y comprende todo lo que nosotros pasamos. Es un Dios que está pendiente de su pueblo, de su creación. Entonces, ante esa perspectiva, así como nos enteramos la primera vez que vino y lo empezamos a amar a ese hombre precioso, hermoso, llamado Jesucristo, nuestro corazón empezó a amarle, y porque empezó a amarle, o sea, empezamos a dejar las cosas del mundo. Nos dejó de interesar de una manera sistemática y de una manera progresiva lo que realmente es este mundo, lo que satisfacía nuestros sentidos, nuestros instintos, nuestras formas de pensar, nuestro egoísmo. Todo eso dejó de importarnos de una manera sistemática y progresiva, y empezamos a amar a este hombre. Empezamos a ver en perspectiva realmente todo lo que había hecho, y entonces nos dimos la grandeza de su primera venida, de aquella situación cuando vino a este mundo. Nos dimos cuenta, ahora que no está con nosotros, ahora que está a la diestra del Padre, ahora esperamos que regrese de nuevo. Y si ustedes observaron los cantos, el propósito de que Él regrese es la total redención de nosotros. Porque ahora nosotros, sus hijos, tenemos todavía un pecado que por ahí nos molesta constantemente. No somos producto terminado, somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por su obra redentora. O sea, estamos del otro lado, nos sacó del infierno, pero aún tenemos un pecado residual. Aún nuestro cuerpo, o sea, se va a enfermar, va a envejecer y va a morir. Pero cuando Él regrese, todo será diferente. Todo va a cambiar, y es lo que nosotros tenemos que tener presente en nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios. Y aquel que empieza a verlo así como alguna vez yo lo veía un poquito lejos, ¿no? Como dice la palabra, como Pedro que lo siguió un poquito de lejos. O sea, que lo empiece a amar más cada día. O sea, no vienen aquí, hermano, por un simple situación de un domingo para pasar el rato. No, es una situación de venir y hacer una comunión con mis hermanos y aprender de su palabra cada día. Entonces, ante esta situación, dice, cuando nosotros tenemos presente esto en el corazón, es algo como respirar, hermano. El tener presente que venga por segunda vez es nuestro respirar y creer todos los días benditos de nuestra existencia, ¿sí? Vamos a ver unos versículos para poder darnos cuenta
de esto que estamos mencionando. Tito 2:13. 12, Tito 2, versículos 12 y 13. Tito, es una pequeña carta que Pablo le escribe a este hermano. Tito, a ver, ok. Tito, ¿qué les dije? 12 y 13, aquí está. Luego se me esconde. Y cito, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y justamente piadosa. Lo que acabo de mencionar, o sea, no es más que avalando la palabra. Dice aquí, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. Lo que les decía yo, que sistemáticamente, por amor a este hombre llamado Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir abandonando la impiedad y el deseo de este mundo. Vivamos en este mundo, porque no podemos salir de él, no podemos irnos a un cerro, ¿sí?, a vivir como ermitaños, ni podemos enclaustrarnos en una casa, ni vamos a meternos de monjes y las hermanas de monjas, ¿sí? No, eso no quiso el Señor Jesucristo. Por eso dice aquí claramente, vivamos en este mundo rodeado de todo lo que es, de todo, porque es un mundo peligroso, ¿sí? Rodeado de impiedad, de injusticia, de enfermedades. Yo mismo soy provocador de enfermedades con mis genes, ¿sí? Todo esto es un mundo peligroso. Bueno, pues vivamos en este mundo sobria y justamente, dice aquí. Cuando habla de la piedad, habla de un hombre y de una mujer que van dejando lo mundano. Sí, porque las palabras a veces como que se confunden, ¿no? Una mujer y un hombre piadoso es un hombre y una mujer que vive el estilo de vida cristiano dejando el mundo. Ese es un hombre piadoso, ¿no? Ese es un hombre piadoso. El otro es un hombre caritativo, aquel que da entrega, ese es un hombre caritativo, pero el que practica la piedad es un hombre que tiene un estilo de vida cristiana y que vive sobrio, no es un payasito en la vida, sino no es un bufón en la vida, sino que ahora ya toma en serio las cosas del Señor Jesucristo. Por eso se llama sobrio, porque el que anda borracho, ¿sí? Sí se entiende la contraparte, ¿verdad? La contraparte de sobrio es estar borracho. La persona que está borracha, ¿qué hace? No está en sus cabales, ¿sí? Alegre de una manera sin ton y son y posteriormente queda dormido, perdido. No, dice, aún sin emborracharte, tú puedes tener esos síntomas. Por eso sé sobrio y sé justo de una manera piadosa. Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Así es como se empieza a dar. Ahora vamos a ver Romanos 8, 18 y 19. Romanos 8, 18 y 19. Y cito, pues considero, dice aquí la palabra, Pablo está dando una instrucción a la iglesia de Roma. En Roma había una iglesia cristiana y está dando una instrucción y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, ¿qué tomarías tú ahí sentado en tu lugar como un sufrimiento presente? Lo que se te presente como sufrimiento, lo que sea, procésalo. Puede ser físico, puede ser moral, puede ser mental, puede ser emocional, cualquier tipo de sufrimiento, ¿sí? Todos los seres humanos pasamos por sufrimientos, ¿cierto? Cualquier tipo de sufrimiento que tú
tengas ahorita en la vida, hayas tenido o el día de mañana vas a tener, dice la palabra de Dios que considera que los sufrimientos de este tiempo, está hablando de este mundo presente, no son dignos de ser comparados, fíjate bien. Yo quiero poner como ejemplo un sufrimiento fuerte para un ser humano, ¿sí? Para unos padres sería la pérdida de un hijo, ¿verdad? Eso sería algo doloroso, ¿sí o no? Eso sería algo que nos causaría un profundo temor. Si mi hijo es cristiano, a pesar de que yo sepa que va con el Señor, de todos modos me ocasionaría un grave sufrimiento, dolor, lo iba a extrañar, iban a ser unos días difíciles, ¿no? ¿Sí se entiende? La pérdida de un ser querido es un sufrimiento, porque digo, yo estoy hablando de un hijo. A lo mejor si mi esposa me pierde, en lugar de ser sufrimiento es gozo. Ya está hace una fiesta. Pero no, o sea, estoy hablando de algo que te pueda doler, ¿no? Algo que realmente sientas en el alma. Ese es un dolor fuerte. Que de repente te dijeran, ¿sabe qué? Jovencita, señorita, tiene usted una enfermedad incurable, cáncer. ¿No? Otro dolor tremendo. Bueno, el que tú quieras comparar, lo que pasaron los judíos con Hitler, lo que pasaron mucha gente que está ahorita viviendo dolores de hambre en África, ¿no? ¿Te has puesto a ver los documentales que está muriendo más gente de hambre que del COVID? O sea, ¿qué pasó ahí? Esos sufrimientos, dice el Señor a través de Pablo, que no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Me prepara Dios para algo que me dijo desde un principio? Sí, porque yo llego a Cristo esperando bendiciones, que ya no haya enfermedades, que todo sea color de rosa, miel sobre hojuelas, ¿no? Pero olvido que versículos como este, Cristo me está diciendo, no vine a sacarte del sufrimiento, vine a darte la fortaleza para que pases por él, para que comprendas que todo lo que tú pases aquí, cualquier sufrimiento que tengas, deja de andar llorando, deja de andarte quejando, deja de estarte autolastimando y autoconmiserando. Fortalécete, porque lo que te viene después, o sea, es mejor, ya no en esta vida, sino conmigo. Eso es lo que está diciendo aquí. 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación está ardientemente pidiendo que venga Cristo, porque una vez que venga Cristo, o sea, toda la creación que ahorita también está caída. ¿Cómo está caída la creación? Alguien que me diga. Los terremotos, ¿qué más? Los tsunamis, las enfermedades, los animales depredadores. No sientes. Yo la verdad lo quito cuando en el Facebook veo como un león está devorando una gacela, ¿no? O sea, todo eso es el gemir de la creación, ¿sí? Cuando vienen esos fuertes fríos por el norte que congelan y matan todo. Está gimiendo, ¿no? Sí, o sea, pero la creación, lo que creó Dios. No, en algunas ocasiones hemos visto que estalla por allá, nos dicen las gentes que están con los telescopios, una parte del universo. ¿Sí? No vimos la semana pasada cómo se van a poner, pero en efervescencia, las cuestiones cósmicas cuando sea la gran tribulación, cómo el sol se va a oscurecer, cómo la luna ya no va a darle el brillo, cómo todo esto pasa. Esa es la creación que gime y está guardando ansiosamente el regreso del Señor Jesucristo. Por eso cuando Él regrese, todo esto va a cambiar. Y nosotros también, hermano. Por eso en el corazón tiene que estar presente que nosotros verdaderamente, que ya regrese. Es un anhelo ardiente tanto de la creación como de nosotros. Entrando ya en el verso 32, dice que la parábola
¿sí? Para que Ale nos ponga ahí el verso 32. La parábola es expresada para reafirmar, o sea, esta historia sencilla que tiene el valor eterno en todo su esplendor, es para expresar y reafirmar su contundente segunda venida. Y cómo Israel estaba acostumbrado a las ilustraciones por medio de los profetas. Por eso el Señor les está hablando, ¿sí? A los discípulos. Ellos son judíos, son israelitas. Y ellos estaban acostumbrados a este tipo de ilustraciones. La parábola, la higuera siempre servía como una ilustración para advertir algo de una verdad eterna. Por medio de los profetas, pues nuestro Señor Jesucristo utiliza una analogía también para ilustrar de la higuera aprende, dice, ¿no? De la higuera aprende, y no refiere a un conocimiento meramente intelectual, hermano. O sea, porque nuestro Señor Jesucristo cuando dice, lee la Biblia y aprende, no quiere decir que te lo sepas de memoria de una manera intelectual, sino entender la verdad y ser congruente con esa verdad. Si el Señor te pide obediencia, tienes que obedecer. Es que no lo comprendo, pastor, ¿no? Nosotros estábamos dándole un punto de vista a una persona cristiana, varios servidores el otro día, acerca de la importancia de la suficiencia de Jesucristo por encima de cualquier logro material, ¿sí? Y todos se desbordaban, mis hermanos, en el conocimiento vivido, expresado con la verdad, por estar viviendo ellos mismos estas experiencias, de haberse negado, ¿sí?, a seguir trascendiendo en esta vida como una cosa loable. ¿Sí sabes lo que es loable? ¿O no? No, ni yo tampoco. A ver, busquen en el diccionario. Como algo que es bueno, vamos. ¿Sí? Que lleva loas. Una loa es algo que se alaba. ¿El amor es bueno? ¿Sí o no? ¿Y el pecado, por el pecado, en qué lo convertimos? En lujuria, en odio. ¿Sí? ¿El alimento es bueno y necesario? Y por el pecado lo convertimos en ¿qué? En gula, ¿no? El deseo ferviente de tener un trabajo y ganarse esta vida con dinero es bueno. ¿Y en qué lo convertimos por el pecado? En ambiciones, en codicia y hasta caemos en robo. O sea, entonces las cosas loables, dice aquí, o sea, son buenas, pero si no tienes la madurez para que tú veas lo que está pidiendo Cristo de todo esto, entonces no vas a entender la verdad, ni vas a ser congruente con esa verdad. La vas a adecuar a lo que tú quieres, maquillando en el nombre del Señor. Esto es gracias a Dios y haciendo una tontería y media. Por esa situación, dice, de la higuera aprende, les dice a aquellos que están escuchando, de la higuera aprende. La higuera, como un árbol frondoso, representa un patrón, como todo en la naturaleza que Dios creó. Cuando se presentan las hojas, el verano está cerca, ¿sí o no? Entonces aprende, dice, mira, este arbolito que muchas veces pasan y no lo toman en cuenta, o sea, tiene un patrón que yo le puse para que cuando venga el tiempo en que salga la hoja, es que ya se terminó la primavera y el verano viene, una consecuencia. ¿Sí se entiende? Aprende de él. En el versículo 32 dice, cuando veas estas cosas, ya está cerca esta situación de mi venida, a las puertas. ¿Cuáles cosas, Señor? Uno, los dolores del parto, ¿les habló de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Ok, esas cosas. Les habló de la aparición del hombre de pecado, que es la abominación de la desolación, ¿sí o no? Perfecto. El gran apremio de huir por la persecución, ¿se los dijo? ¿Sí o no? Perfecto. 4, la conmoción de todo el universo. ¿Cómo se va a comprimir todo el universo? ¿Cómo va a dejar, cómo va a entrar en esa situación de ser disfuncional el universo? ¿Ahorita todo es perfecto? ¿Sí o no? Sí. Claro.
La inclinación que tiene la tierra hacia el sol es tan perfecta que nos permite vivir. Con 1 milímetro que se mueva, nos achicharramos. Con 1 milímetro. Ahorita es perfecto, pero en ese tiempo va a haber, ¿qué palabrita dije? Disfunción. Y cuando hablé de disfunción, hablamos de una situación muy parecida a nuestra vida en la tierra, a nuestra vida en familia, a nuestra vida en trabajo. A veces es disfuncional. Para Dios, para nosotros es perfecta, porque yo sigo en mis placeres, ¿sí? Y justificando en el nombre del Señor. Pero es disfuncional para Él. Por eso en esos tiempos esto va a ser disfuncional. Todo esto indica que ya está cerca su regreso. Verso 34 habla sobre una generación. ¿Qué es una generación? ¿Quién me dice qué es una generación? ¿Nada? Allá atrás. A ver si están escuchando los de allá atrás, porque como una descendencia, dice, hablar. ¿El ciclo de qué? El ciclo de un ser humano. Yo nazco en el 58 y probablemente muera, pues no creo, así como y me desvelo y no creo que dure tanto, pero esa es una generación, desde que nace un ser humano hasta que muere, y todos los de esa generación, la generación de mi papá, ya casi todos fallecieron. Nada más quedó una hermana por ahí de él, como de 90 años. Esa generación ya se está acabando. Entonces dice el Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ahora vamos a ver a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo a la situación de la generación. Y no se refiere a la generación de los seres humanos que estén vivos. Dice, se refiere a la generación de los seres humanos que estén vivos, pero en el final de los tiempos. ¿Sí? Y vean estas señales que se han visto, los dolores de parto, todo aquello de los últimos tiempos de la gran tribulación. ¿Sí? Vean estas señales. En otras palabras, cuando la higuera le broten sus hojas, el verano está cerca. Esta generación, ¿cuál? La de la tribulación. No tendrán que esperar mucho para ver la segunda venida. 3 años y medio dura la tribulación. Una vez que pasen los 3 años y medio, tienen que estar pendientes, porque en cualquier momento aparece Cristo. No se sabe del día ni la hora. ¿Ya se entendió? Ni tampoco se sabe cuándo empieza la gran tribulación. ¿Ok? En el verso 35 dice, aquí el contexto es diferente a Mateo 5, 17 y 18. ¿Qué dice el verso 35? Pero la palabra no. No podemos aplicar, hermano, porque muchas veces cuando vemos este versículo que dice aquí, a ver, aquí está. Cuando nosotros vemos Mateo 24, en el capítulo 35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, inmediatamente lo aplicamos a lo que dice Mateo 5:18. Por eso te lo puse aquí. Vamos a Mateo 5:18. No es lo mismo. Cuando tú estudias la palabra, no puedes aplicar el mismo versículo a una vivencia o a una sugerencia o a una trascendencia. No lo puedes aplicar. Tienes que tener mucho cuidado de lo que está hablando el Señor Jesucristo. 5:18. ¿Estás ahí? Y cito, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que nada de lo que Él vino a hablar, ¿sí?, va en contra de lo que dijo el Señor también en el Antiguo Testamento. Él no vino a quitar la ley, ni vino a abrogar nada. ¿A qué vino? A cumplirla, exactamente. Como vino a cumplirla, no sé, ni Él mismo la puede borrar. Una vez me dijo un hombre, pero pastor, en una parte dice la Biblia que Él mismo lo corrobora, que dice, antes tú oíste
que tenías que matar a tus enemigos. Y ahora, ¿cuál es lo que dice el Señor? Perdona a tus enemigos. Pero el Señor no se estaba refiriendo a que tenías que matar antes a tus enemigos, a una ley o a un mandato que Él había dicho, sino a una tradición y a una costumbre que habían inventado los judíos. ¿Ya se entendió? O sea, ese es el punto. Y entonces aquí, ¿dónde me quedé? En el verso 35, aquí el contexto de este versículo, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará, se refiere a otra cosa. Fíjate bien, porque aquí enfatiza la inspiración y la autoridad de la palabra, en el verso 5, 18, 17 y 18, ¿sí? Pero en el verso 35 expresa una profecía que dice que las potencias, tanto del cielo y de la tierra, van a desaparecer. Lo que yo te decía, cuando Él regrese, todo va a ser cambiado. Van a desaparecer, pero lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo se cumplirá por completito, tal y como Él lo dice. ¿Sí? Vamos a ver segunda de Pedro, para corroborarlo, por qué el universo será incinerado. ¿Qué es eso? Totalmente destruido con fuego. ¿Antes con qué fue destruido? Con agua. Pero ahora, segunda de Pedro, (3:10) nos va a corroborar lo que estamos vertiendo. Y cito: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Pon atención a eso ahí, porque esto vamos a verlo más adelante también. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Ya viste? Pasarán los cielos con gran estruendo y los elementos serán destruidos ¿con qué? Con un fuego intenso. ¿Cuáles son los elementos? Tierra, planetas, galaxias, estrellas, todo lo que hay en el universo. Todo lo que tú un día agarres una enciclopedia o te metas al internet y le pongas ¿qué tanto hay en el universo? ¿Cuántas galaxias se han descubierto? ¿Cuántas supernovas hay? ¿No? Hay una supernova que está 15 veces mayor que la nuestra. ¿Qué es una supernova? La farmacia de aquí a la vuelta, ¿no? Córrele a la supernova. ¿Qué es una supernova, Liz? Ajá, ¿me estás preguntando? Es el Sol. El Sol es una supernova. Entonces todos esos elementos, dice aquí, van a ser destruidos con un fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Sí? ¿Hasta cuál dije? Al 13. Pues, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperaremos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Tan tan? ¿Ya se entendió? Por eso dice, los cielos y la tierra serán destruidas. Lo que estoy diciendo es firme, por eso no va a pasar. Mi palabra, no tienen por qué dudar de ella, se va a cumplir. En el verso 36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando menciona esto nuestro Señor Jesucristo, enfatiza que lo primordial aquí, ¿sí?, es la fidelidad, cómo te conduzcas como hijo y como hijo de Dios. A lo que Cristo dice, aunado a la esperanza y a la predicación y la vigilancia, y no estar profetizando para marcar el tiempo preciso de su venida,
porque aunque sabemos que será después de 3 años y medio de la gran tribulación, ni aun ellos con exactitud saben el día y la hora, ni aun el Hijo lo sabía en su encarnación. Cuando Cristo menciona estas palabras, no le está pidiendo a la gente del mundo, a los religiosos, a los sectáricos o a los mismos evangelistas que tienen la verdad, que estén profetizando qué día va a venir, que estén estudiando la Biblia para que saquen 1290 más las tantas semanas que dijo Daniel, pum pum, haciendo cuentas y aquí está. No está pidiendo eso. Lo que está pidiendo, dice aquí, lo primordial es que ese día que Él aparezca, que de la hora y del día nadie sabe, es que tú seas fiel en el Evangelio, en lo que Él regresa. Que te encuentre Él haciendo esto, que te conduzcas realmente en el estilo de vida que un hijo de Dios debe de tener. No en cuestiones religiosas, no en cuestiones de costumbres, no en cuestiones así de inclusive de la beatería. A mí me choca la beatería y no les voy a decir qué es eso. Búsquenlo. Ese lenguaje cristiano que es muy pegajoso. Dios te bendiga, hermanita, hermanito. Eso a mí me choca. Sí somos hermanos. Hermano, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Y luego, ¿qué? Pasamos a otra cosa, ¿no? ¿Qué te pareció esto? ¿Cómo viste la predicación? Pero que eso no es lo importante, la beatería, la forma, el lenguaje, como te expreses en una congregación, siempre y cuando sea con respeto. Lo que importa es que tengas el estilo de vida obediente, que busques del Señor, que verdaderamente conozcas la revelación que te está dando. Eso es lo que Él quiere, a lo que Cristo dice, aunado a la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza en esto, y es una esperanza marcado con cierta esperanza, cierta, y que prediquemos el Evangelio, que vayamos a esos lugares, a veces sórdidos, a donde no hay esperanza, ¿no? A donde dices, aquí, Señor, aquí en este anexo, aquí hay hijos de Dios, ahí hay hijos de Dios. Ahí en la cárcel hay hijos de Dios, ahí en los hospitales hay hijos de Dios, ahí en las sectas hay hijos de Dios, ahí en la familia hay hijos de Dios. Ahí están. Es nuestro campo misionero, aquel que no podemos ver, aquel que odiamos, aquel que lo hacemos a un lado. Ahí hay hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere. Y la vigilancia, el que estés vigilándote constantemente, si tienes ese estilo de vida y si eres fiel a eso, y no nada más eres un mercachifle de la fe, o un simple y vano repite versículos, o un simple dominguero. No, y no está profetizando para marcar el tiempo preciso de eso. Está diciendo esto para que observes que ese día y la hora nadie sabe. Ni el Hijo, pastor, ni el Hijo. ¿A qué se refiere? Ni aún el Hijo lo sabía, porque se está refiriendo el Señor Jesucristo a Él mismo en su encarnación. Ustedes saben que el Señor Jesucristo limitó ciertos de sus atributos, no los desapareció, los limitó. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Él en su encarnación como hombre limitó esa parte de su omnisciencia para saber el día. No dejó que su atributo de omnisciencia, ustedes saben lo que es la omnisciencia, ¿no? ¿Qué es la omnisciencia? Sí. Todo lo sabe, todo lo conoce, mis más íntimos pensamientos, mis más íntimos deseos, lo que hice ayer, lo que hice hoy, lo que voy a hacer mañana, lo que voy a pensar. Esa es la omnisciencia. Eso Él lo limitó para que no supiera ni el día ni la hora en su encarnación. Por eso dice, ni el Hijo, ni los ángeles, ni nadie, excepto el Padre. Una vez que el Señor Jesucristo resucita, Él recobra. Porque sí se acuerdan que hubo cierta omnisciencia cuando estuvo en la tierra. ¿Sí la recuerdan? ¿Quién recuerda algún hecho de omnisciencia del Señor cuando dijo, yo sé lo que tú estás pensando, yo sé lo que tú estás diciendo? ¿Recuerdan? ¿Cuándo qué?
Exactamente, muchos se quejaban atrás de él y les decía, a ver, vengan para acá, ¿por qué están diciendo esto? ¿Ya no entendieron? A ver, vengan para acá. Pero hubo otras cosas que limitó, eso es algo que solamente él puede hacer en su soberanía, pero cuando él resucita, entonces hoy sí ya lo sabe. A eso se refiere. En el verso 37 y 39, la característica de las actividades cotidianas de las personas en los días de Noé. ¿Sí? Ahí es muy claro el Señor. Vamos ahí, versículo 37. ¿Al qué dije? Al 39, ¿verdad? Dice aquí, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él toma los días de Noé en las características de las actividades cotidianas que tenían en ese entonces, las tenemos ahora. ¿Sí se entiende? Él toma ese ejemplo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así de inesperada. Ahorita nosotros estamos en el culto, puede venir ahorita. Al ratito que termina el culto, nos vamos a comer. ¿Qué come el cristiano el domingo? Pollo rostizado. ¿No? Ahí cuando estamos comiendo pollo rostizado, puede venir el Señor. ¿Sí? Al rato va a pasar Kevin y Shaky a dar un anuncio. ¿Sí van a pasar ahora o no? ¿O les da frío? No, dale. Van a pasar a dar un anuncio, ¿no? Acerca de esto que se está vistiendo, ¿sí? Cuando venga el Hijo del Hombre, así, en esas características, en cualquier momento puede venir. Porque del día ni la hora nadie lo sabe. Arrebatar primero a su iglesia, acuérdate. La primera situación es que vámonos para arriba. Cuando tú estés a un lado, ¿sí? Allí con tu familia, de repente están ahí en el Cosmopol, en el Kentucky, y de repente, ¡pum!, se fue Liz, se fue su mamá de Luis, se fue Graciela, las niñas, y Luis así se quedó. ¿Y ahora dónde están? Él no sé, qué fastidio, ¿no? Y en la otra mesa estaba el Toño con Fabis. ¿Quién se quedó ahí? Fabiola, sí. Ok. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Esas son las actividades cotidianas de la vida, ¿sí? Hay más, como lo que estamos mencionando ahorita, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron que vino el diluvio y se los llevó a todos. A todos se los llevó el diluvio. Fíjate, esa palabra es clave. A todos se los llevó, excepto a Noé, excepto a su esposa, a sus 3 hijitos y a sus 3 nueritas. Ellos se salvaron, ¿sí? 8 personas. ¿Sí? No comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esas son las características que tendrán las personas del final de los tiempos, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio. La misma maldad recrudecida de los tiempos de Noé. ¿Por qué destruyó nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, el mundo? ¿Quién se acuerda del versículo que dice por ahí? No me lo digan santo y pelo y seña, parafraséenmelo. Porque la maldad de los hombres había crecido de tal manera que ya era imposible sostenerlo, ¿no? Y dijo, los voy a destruir. Y le habló a Noé y le dijo, ven acá. Cuando le habló a Noé, Noé tenía 500 años. Le dijo, me vas a empezar a construir un arca de madera de ciprés, en otras dice de gofer, ¿sí? Y vas a hacerla de estas medidas y así, y así, y asado, porque va a venir un gran diluvio. La Biblia no lo dice, pero me imagino que Noé entendió todo lo del arca, y aunque le pareció algo pues insólito, extraño, ¿no? Un barco aquí en medio de la sequedad, no hay ni siquiera un mar, ni un laguito. Aquí, Señor, sí, eso le pareció algo extraño, ¿no? Pero cuando le dijo diluvio, ahí sí se quedó así como, ¿qué es eso? Una gran lluvia, le dijo. Y Noé dijo, ¿y qué es eso? No conocían la lluvia, hermanos. Hasta ese tiempo no había llovido.
Dice Génesis que de la tierra salía un gran vapor y que así era como regaba el Señor la tierra. Así había alimento, así había plantas y así crecían todos los vegetales y todo. Pero no sabían qué era caer una gota del cielo. Y Noé dice que era un hombre que andaba con el Señor, ¿sí? O sea, obedecía a Dios y obedecía de tal manera que no le importó que los demás no lo entendieran. Él se puso a hacer el barco con sus hijos. Dice la palabra que cuando él tenía 600 años entró al arca. Entró al arca y metió a todos los animales. Eso es algo también digno de estudiarse, ¿eh? Porque lo hemos visto, a veces nos hemos dado algunos agarrones en varones. Vengan a varones, hermanos. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes pueden. Yo estoy viendo uno desde aquí que renuente hasta las cachas. Ven a varones. No nos sentamos a hacer jueguitos de no, venimos a estudiar la palabra. Venimos a escudriñarla porque imagínense, un niño preguntaba, ¿no? ¿Y cómo es que el león no atacó a la cebra? Ella estando adentro, el oso no se peleó con los otros osos polares. O sea, vengan para que estudiemos. Ahí está en la palabra. ¿Qué hizo el Señor? Y cómo los mantuvo a raya, ¿no? Una vez que metió todos sus animales aquel Noé no cerró la puerta, la cerró Dios, dice. La cerró el Señor. Porque ustedes imaginen la escena cuando empezaron a ver aquellos que nunca habían visto la lluvia, ese elemento tan extraño que empezó a caer del cielo, esa situación tan extraña de ver cómo estaba cayendo algo que nunca habían visto, la extrañeza, y algunos de ellos empezaron a recordar las palabras de Noé. Noé les predicó 120 años. 120 años les predicó Noé. Va a llover, va a llover, arrepiéntanse. Nadie le hizo caso. Y cuando vieron la situación de a de veras, cuando vieron cómo empezó a crecer el agua, muchos yo creo que fueron a tocarle ahí al arca, ¿no? Ábreme. Ya no pudo, el Señor había cerrado la puerta. Dice aquí, los tiempos de Noé se recrudecía también la maldad como en los tiempos de la gran tribulación. Provocó indiferencia a la predicación que durante 120 años fueron advertidos. Por eso, hermano, ante la predicación como hoy, no seas indiferente. Escucha, abre el corazón. ¿Sí? Fueron advertidos y cuando se encontraban viviendo sus vidas, lo cotidiano, les cayó el juicio. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Y cito. ¿Ya estás ahí? Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. ¿Te das cuenta? Porque si tú buscas en Génesis cuando predicó Noé, no dice. Pero Pedro revela a través de la palabra que le dio el Señor, que él les predicó, fue un predicador que predicó la justicia. ¿Tú sabes qué es eso ahora, hermano? ¿Tú sabes qué es que tú prediques el evangelio y seas un predicador de justicia? Tú lo sabes ahora perfectamente. ¿Sí lo sabes? Tú estás predicando al Señor Jesucristo, que trajo la justificación para nosotros, que en el madero se llevó nuestro pecado y del madero nos regresó su justicia. Ahora somos salvos porque estamos vestidos de Cristo, no porque seamos buenos. En la mañana yo platicando con una hermana, le decía que uno de los deberes espirituales y morales es que yo a través de Cristo tengo que verme como un pecador, peor que Hitler. Porque a veces el verme así muy princesito, encantado, me nubla la razón, no me deja ver la verdad y entonces ando confundido. No, yo soy un pecador peor que Hitler, que necesito a Cristo y que lo necesito todos los días de mi vida.
para que en esa circunstancia yo me convierta en un predicador y les pueda predicar de la justicia de Dios. Para que la gente se vea tal cual es de malvado y de perverso, que necesita un Salvador. Porque mientras la gente no se crea malvada ni perversa, se va a creer, lo que no es. Por esa situación dice aquí, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¡Pum! Les cayó. Entonces por eso está diciendo Cristo, así igual que aquella ocasión, así va a ser igual en este tiempo. Verso 40 y 41. Aquí nuestro Señor Jesucristo toma paralelamente, los llevó. Este verso se ha confundido de que los arrebata, ¿no? Que es el arrebatamiento. No, hermano. No. Nada que ver. Ya el arrebatamiento ya sucedió. Ya pasó. Ya la iglesia, nosotros ya estamos en el aire con el Señor. Entonces, ¿a qué se refiere el verso 40 y 41? Dice aquí, ¿no? Estarán 2 en el campo, uno será llevado y otro será dejado. ¿A cuánto se llevó el diluvio? A todos. Eso es a lo que se refiere. Uno será llevado y otro será dejado. El que se ha llevado será llevado así como el diluvio a juicio. Será llevado a juicio, al infierno, y el otro será dejado, el otro cristiano o persona será dejado para el reino milenial. Es a lo que se refiere el Señor. ¿Sí? Aquí hace la comparación de su segunda venida con un ladrón. No, aquí está. Para enfatizar, uno será llevado y otro será dejado. Es decir, llevado a juicio y el otro será dejado para el reino milenial. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando pide velar, es un llamado permanente a estar pendientes en la esperanza cierta. Velar, ¿tú sabes qué es velar? ¿Quién ha velado? Todos, creo, ¿verdad? ¿Alguna vez te han pedido que vayas a ayudar a alguien que está hospitalizado para que estés ahí velándolo con él? Y ya estás ahí y le tienes que cambiar el pañal y está con sonda y tienes que cambiarle la sonda y tienes que hacer muchas cosas. No te puedes dormir, porque si te duermes se te muere el enfermo, ¿no? Y luego a cada rato están entrando las enfermeras y ¿cómo está? Y buenas noches, ya apague la luz. ¿Y cómo están? Y ¿no? Eso sí, cuando le llevan de desayunar, pues ahí pellizcas la gelatina también. Digo, comparte. Ok, ese es velar, es lo que está diciendo, atento a las cosas que verdaderas. No es que, no te creas que si estás durmiendo, no se refiere a eso, que pues no tenemos que dormir. No, que estés atento a las cosas, así como cuando haces una velada, así como decimos velada de oración, pues nos vamos un poquito tarde, ¿no? A las 12 de la noche, estamos velando, ¿no? Así, los velorios, por eso se llama velorio, no duermen, ahí están con el muertito. Yo no le veo el significado, pero bueno, otro día hablamos de eso. Ok, entonces a eso se refiere el verso 40 y 41. Uno será llevado a juicio y el otro será dejado para el reino milenial. Es a lo que se refiere el Señor. Y ya cerramos con el verso 43 y 44. Nuestro Señor Jesucristo aquí hace una comparación de su segunda venida con un ladrón, ¿sí? No porque él lo sea, sino por lo sigiloso que se mueve el ladrón para llegar inesperadamente. ¿Ok? Como ustedes pueden darse cuenta, él en su palabra puede utilizar cualquier analogía, cualquier situación, pues una parábola, acuérdate. ¿Sí? Entonces un ladrón es sigiloso, ¿no? Un ladrón no te está anunciando cuándo va a venir. No, es a lo que se refiere. Se mueve el ladrón de una manera sigilosa para llegar inesperadamente, cuando menos te lo esperes. Por tanto, prepárense. Y ahí está el pero. Prepárense, dice. Prepárense, no estén durmiendo, no estén en el mundo, no estén, ya saben que son predestinados. Mucha gente ya sabe que es predestinado. ¿Sí?
que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero siguen deshojando la margarita, porque ¿saben qué, hermanos? Aunque son predestinados y la obra redentora es de principio a fin del Señor, tú no eres un robot, tienes que aceptar al Señor. Y aceptar al Señor no es cualquier cosa. Darle el sí a Cristo, o sea, es comprometerse a una vida cristiana, no a una vida mundana. No es estar intercalando la vida mundana con la vida cristiana. A veces se malentiende, no somos fanáticos religiosos, pero sí somos personas que no nos avergonzamos de quiénes somos hijos. Vamos a cualquier lugar y manifestamos nuestro estilo de vida. Cuando entramos a un restaurante, mucha gente voltea y se nos queda viendo. Cuando empezamos a orar por los alimentos, a nosotros no nos avergüenza orar por un alimento en un lugar público. A nosotros no nos avergüenza predicarle a aquella persona que ya en nuestro interior el Señor dijo, predícale a esa persona. No nos avergüenza que sepan que Cristo es nuestro Señor, ¿sí? No nos avergüenza que ellos sepan que yo soy cristiano y que vengo a una iglesia y que no robo, que no miento, que no hago todo ese tipo de prácticas, hermano. O sea, no nos avergüenza. Todo lo contrario, por eso dice, por tanto, prepárense, sigan en su gimnasio espiritual, que es este es aquí no venimos a practicar, hermano, aquí venimos a aprender para practicar afuera, porque afuera es donde están los cocolazos, afuera es donde está la persecución, afuera es donde están las injurias, afuera es donde está el campo misionero. Aquí prepárense, aquí no vengan nada más por venir. Yo se los he dicho, hermano, muchos me lo toman a mal, mejor ni vengan, de verdad, porque aquí se viene a prepararse para los cocolazos. Este es un centro de preparación de un soldado de Cristo. ¿Sí? Como chécate un día cómo se preparan los SEALs para ir a las batallas a perseguir a los terroristas, ¿sí? Así es similar a lo que se viene aquí. Se viene uno a enfrentar a ese monstruo que es uno, ese pecador, ese perverso, ese que no descansa la mente para pensar en el pecado y que además se engaña y se adorna, ¿no? Como arbolito de Navidad para que la gente lo vea bonito. No, prepárense, es renunciar a lo que yo soy, ¿sí? Para poder ir con todas las de la ley a lo que me mande Cristo, y en ello me puede ir la vida. Prepárense, ustedes son salvos, les dice el Señor, ya son salvos, ya no tienen que temer. Hay un versículo muy precioso que está en Primera de Juan, no recuerdo el capítulo ni el versículo ahorita, pero dice algo así, dice, aquel que tiene temor es porque no conoce la perfección del amor, porque el temor implica castigo. Cuando tú tienes el perfecto amor es que eres salvo, tienes a Cristo, te sacó del infierno, ya no tienes por qué temer al infierno. Ya soy salvo, pero sigues teniendo temor, o sea, sigues actuando con temor y sigues teniendo lástima de ti, sigues conmiserándote, sigues compadeciéndote, sigues diciendo que la vida te trató y que Dios, no, dice, ya una vez tú eres salvo, estás libre del temor. Disfruta tu vida cristiana, disfruta cuando vas con tu familia, disfruta cuando vas a un paseo, disfruta cuando vas a predicar el evangelio, disfruta cuando vienes con tus hermanos a la comunión, a la oración. Son salvos, son fieles, son trabajadores como cuerpo de Cristo. O sea, tú no puedes ser un cristiano solitario con su amigo toro, no puedes, no. Tienes que ser del cuerpo de Cristo, tienes que moverte con el cuerpo. La mano, ¿se acuerdan que había una mano por ahí que caminaba solita? ¿De qué serie era? De los Locos Adams, ¿no? Pues no, ¿cómo? ¿Cómo andar la mano ahí solita? No, tú eres parte de un cuerpo trabajando. Si es así, no hay problema. De lo contrario, ¿qué pasa? Vas a estar preparado, pero para el juicio y la condenación.
Es lo que te está diciendo Cristo en estos últimos 2 versículos. Una parábola sencilla, una parábola de la vida cotidiana, un árbol frutal que todos conocemos, pero que ya viste todas las verdades eternas que encerró. Y va a seguir hablando el Señor, porque viene otra parábola más fuerte que esta para el próximo domingo. Más fuerte. ¿O quieren que les hable de Plin Plin, el payasito? No va. Entonces, prepárense para el próximo domingo, porque viene la parábola del siervo fiel y del infiel. ¡Pum! Nomás para que vean, hermanos, qué características nos dice Jesús cuando creemos que somos y no somos. ¡Pum! Y es la verdad del Señor. Y no interpretada por mí, sino revelada por Él. Yo nomás miren, soy esto, un micrófono. Entonces les he hablado todo lo que está aquí. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo, por este espacio que nos das de comunión contigo. Nos sentimos muy gozosos, dichosos y felices de venir a reunirnos en el día del Señor con nuestros hermanos, de ver caras nuevas, Padre, que se acercan al Evangelio, de ver, Padre, inclusive gente que regresa al Evangelio. Nos gozamos, mi Señor, porque en el campo misionero no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para el odio, ni para el rechazo. Anhelamos fervientemente, como tú anhelas, que todos sean salvos. Pero también, Señor, estamos conscientes que no todos van a ser salvos, pero que tu palabra tiene que ser predicada. Y te pedimos con humildad, Señor, que esta palabra que hoy se virtió, tú, Señor, la afirmes en los corazones a través de la práctica que ellos tengan, Señor. Que ellos practiquen esto, Señor, que crean esto, que reafirmen esto. Y que si es tu voluntad, Señor, tú puedas hacer que ellos se comprometan, Padre, para servirte como tú quieres. Bendito seas, mi Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.